Dragonlance, Preludios de la Dragonlance 1. El Guardián del Unitario. Paul B. Thompson y Tanya R. Carter. Audiolibro editado por Juan Pablo Flores Montaño. Para El Amo del Calabozo 2024. Sexta parte. La planta bizcocho. El sendero serpenteaba entre las colinas sin un rumbo fijo. Sin embargo, no era aconsejable correr el albur de adentrarse en la vegetación que, de seguir su veloz crecimiento, ocultaría cualquier marca del terreno que fuera útil para orientarlos. También impedía identificar por dónde habían pasado, ya que, como Stone descubrió al mirar atrás, la trocha que abrían se cerraba poco después, a sus espaldas, con una nueva y pujante broza. Estaban prácticamente aislados en medio de toda aquella jungla viviente. Llegó un momento en que el caballero ordenó al grupo que se detuviera y les anunció que estaban perdidos. Acto seguido, Argos procuró determinar la latitud. Para ello, montado sobre los hombros de Sturm, alineó el astrolabio con el sol. A pesar de sus esfuerzos, el astro se encontraba demasiado bajo para conseguir una orientación correcta. En su afán por lograr su propósito, el gnomo perdió el equilibrio y cayó de espaldas al suelo. Remiendos y Pluvio lo ayudaron a incorporarse y a sacudirse las ropas, ya que se había desplomado sobre un cuesco de lobo y estaba rebozado de pies a cabeza con esporas rosas. Inútil, barbotó. Las esporas se le introdujeron en la nariz y en la boca. Le sobrevino un golpe de tos espasmódica. Por fin pudo hablar. Todo lo que puedo decir es que el sol se está poniendo, informó. Pero si no hace más de 4 o 5 horas que salió, protestó Alerón. La órbita del Unitari es excéntrica, explicó el astrónomo, mientras Pluvio, a fuerza de suaves y repetidos golpes, le limpiaba la cara de esporas con un paño húmedo. Argos lo apartó de un manotazo. Este hecho provoca que las noches sean muy largas y los días muy cortos, prosiguió con su disertación. Y aún no hemos encontrado el mineral, intervino Crisol. Cierto, convino Alerón. Pero tampoco hemos intentado excavar. ¿Excavar? Se extrañó Bramante. Sí, excavar. La voz de Sturm sonó firme. La idea de Alerón es muy acertada. Crisol, escoge un punto que te parezca apropiado y veamos qué encontramos. ¿Por qué no cenamos antes?, sugirió el rechoncho gnomo. Tengo el estómago vacío. Supongo que 1 hora más o menos no cambiará mucho las cosas, dijo Sturm. Está bien, acamparemos aquí, comeremos algo y después cavaremos. Los gnomos se lanzaron sobre los bártulos con su habitual y jovial costumbre de esparcir los objetos al voleo. Bramante y Remiendos descargaron el carro del modo más simple, lo volcaron. Remiendos, enterrado bajo un montón de cacharros y trastos, emergió con su cazuela de barro favorita. La cena estará lista en un santiamén, dijo radiante. La respuesta de los otros gnomos no se hizo esperar, un jocoso abucheo general. Judías. 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 Estoy harto de tanta judía, protestó Carcoma. Llame a Ita, Ita, Ita las judías, Ías, Ías, añadió con un soniquete. Cierra el pico, necio carpintero, espetó Alerón. Advirtió Kitiara al ver que Carcoma se acercaba de puntillas al piloto con su mazo en la mano.
Nada de eso. Entretanto, Remiendos hacía astillas de un tablón que había arrancado del fondo del carro. ¿Habéis utilizado partes del carro para encender el fuego todo este tiempo?, preguntó Sturm. Por supuesto, respondió tranquilo el gnomo. ¿Qué otra cosa emplearíamos? ¿Por qué no lo intentas con algunas plantas?, sugirió Crisol. No están secas, intervino Alerón. Jamás conseguiría prenderlas. Enciende el fuego con la yesca y coloca encima las plantas. Cuando el calor las haya secado, arderán, lo instruyó Kitiara. Remiendos y Carcoma rebuscaron a lo largo de la trocha y regresaron con 2 brazadas de la flora talada antes, las amontonaron junto al carricoche. Remiendos construyó un arco de tallos rosas sobre el incipiente fuego y, a los pocos minutos, el aire se impregnó de un tentador aroma. Un puñado de gnomos hambrientos rodearon al cocinero. Muchacho, jamás lo habría imaginado, pero ese perolo de judías huele como un faisán asado, exclamó el piloto. Los engranajes de tu cerebro patinan, se burló Bramante. Huele a pan recién horneado. A venado asado, intervino Sturm, venteando el aire. A salchichas con salsa, opinó Crisol mientras se relamía. Pero, si ni siquiera he puesto a cocer las judías, confesó Remiendos. Y, a lo que huele, es a pastelillos con pasas. El aroma proviene de esas cosas, intervino Pluvio, al tiempo que señalaba los palitos rosas. Los extremos próximos a las llamas se habían oscurecido hasta adoptar un apetitoso aspecto tostado. La savia se había escurrido en churretes a lo largo de los tallos y se había endurecido en vetas. Argos tomó uno de los tallos por el extremo, crudo, y olisqueó la punta torrada. Luego lo mordió con cierta reserva, pero, a medida que masticaba, su ceño desconfiado se transformó en un gesto satisfecho. Bizcocho, declaró con voz conmovida. Bizcocho tierno por dentro y tostado por fuera, como el que preparaba mi madre. Los gnomos se atropellaron entre sí en su afán por probar los bastoncillos. Sturm, de algún modo, se las arregló para hacerse con uno de la primera hornada. Cortó con su daga la porción en 2 partes y ofreció una de ellas a Kitiara. Tiene aspecto de carne, dijo ella y mordisqueó un pedacito. ¿A qué te sabe? A las patatas picantes de Otik, respondió pasmada. Bien sazonadas con sal y pimienta. Es un caso sin precedentes, comentó Argos. Cada uno descubre en ellas su plato preferido. ¿Cómo se explica si todos comemos lo mismo?, preguntó la mujer sin dejar de masticar con fruición. Mi teoría es que también se relaciona con el influjo que a ti te confirió la fuerza y a Pluvio la facultad para hacer llover. ¿Magia?, sugirió el caballero. Tal vez. Sí, es posible. La sola mención de la palabra lo hacía sentirse incómodo. Nosotros, los gnomos, creemos que eso conocido en términos generales como magia no es más que una fuerza natural que está aún sin dominar. No tardaron mucho en acabar con los restantes tallos rosas, ya que los gnomos eran, a pesar de su reducido tamaño, consumidores habituales de copiosas raciones. Una vez concluido el ágape, se tumbaron panza arriba, con las manos cruzadas sobre sus repletos estómagos y expresiones de satisfacción. Excelente banquete, comentó Crisol. Es uno de los mejores que recuerdo, ratificó Bramante. Buen atajo de perezosos sois. ¿Quién de vosotros me ayudará a excavar ahora?, los recriminó Sturm, de pie junto a ellos, con los brazos en jarras. Carcoma rebulló varias veces hasta hallar una postura más cómoda. Echemos primero una cabezadita, ¿vale?, rogó con un susurro. Oh, sí. Descansemos, abundó Pluvio. Es el mejor método para asegurar una buena digestión y una relajación adecuada de los músculos. A los pocos minutos, el claro retumbaba con los atronadores ronquidos orquestados por 7 gargantas gnomas. El sol se escondió deprisa tras las colinas, y cuando su luz se redujo a un fulgor ambarino opaco,
la maraña de plantas se marchitó, se agostaron casi con la misma impetuosidad con que brotaron al sol del amanecer. Las puntas de los bastoncillos se secaron y se desmoronaron del tallo. Las flores arañas se enroscaron y se hundieron en el suelo. Los cuescos del lobo se desinflaron. Las setas venenosas se pulverizaron. En el momento en que las estrellas se asomaron en el firmamento, sobre el suelo no quedaba más que una capa reciente de escamosos tejidos rojizos. «Creo que voy a hacer guardia un rato», anunció Kitiara. «Duerme tú mientras tanto, así me relevarás más tarde». «Buena idea». Sturm se había percatado de repente del agotamiento que experimentaba. La sucesión de portentosos acontecimientos le había embotado los sentidos y el abrirse paso a machetazos por la diurna jungla lo había extenuado. La marcha les había ocupado las horas de un día completo de KRYNN y todavía no habían localizado la beta mineral. Antes de caer en el sopor, el caballero se preguntó qué ocurriría si, tras excavar en las colinas, no encontraban rastros del metal. Podían recurrir a una opción desesperada. Kitiara y él llevaban consigo sus espadas y armaduras. Los gnomos, con toda probabilidad, podrían forjar nuevas piezas con el acero y el hierro de aquellas. Sin embargo, no deseaba llegar a tales extremos a menos que fuese en absoluto imprescindible. El aire del Unitari, nunca caldeado, se había tornado ahora gélido, la temperatura era desagradable. Sturm tuvo un escalofrío y se arrebujó hasta la barbilla con la capa de pieles de lobo. Recordó que Tanis y él habían cazado en las montañas de Qualinos durante el invierno pasado y acabaron la temporada con buenos resultados. El semielfo tenía una puntería excelente y resultaba letal con un arco en las manos. Se escuchó el zumbido de una flecha. De forma repentina, Sturm se hallaba en KRYNN y era de día. Hacía frío y estaba nublado. De nuevo se encontraba en un bosque y unos pasos más adelante 4 hombres se movían entre los árboles. 2 de ellos acarreaban a un tercero, cuyos brazos reposaban sobre los hombros de sus porteadores. Cuando Sturm se aproximó, comprendió el porqué. El hombre transportado tenía una flecha clavada en el muslo. «Ánimo, Ulrich. Podéis lograrlo», decía en aquel momento el líder del grupo, cuyo rostro Sturm no vislumbraba, aunque sí escuchaba su voz que urgía a los otros para que siguieran adelante. El caballero percibió un crujido entre la maleza seca que había a su espalda, volvió la vista y distinguió unas siluetas borrosas vestidas de blanco que se desplazaban con movimientos furtivos entre los árboles. Llevaban capuchas de piel de lobo y manejaban arcos. Los reconoció, los temidos rastreadores del ERH, los cazadores a sueldo que perseguirían y acorralarían a cualquier persona o cosa que se cruzara en su camino si había una recompensa de por medio. «Vamos, Ulrich. No os deis por vencido». Las palabras de ánimo del líder se convirtieron en un susurro apremiante. «Abandonadme aquí, mi señor», replicó el hombre herido. «No voy a dejaros en manos de esos carniceros», dijo el jefe. «Por favor, señor, seguid vos. Cuando me apresen, querrán entregarme a su amo y eso os dará tiempo para escapar», razonó Ulrich. Su armadura estaba manchada de sangre que del mismo modo empapaba la escarcela de cuero. Los 2 hombres que lo transportaban lo acomodaron en el suelo con la espalda recostada en el tronco de un árbol y, tras desenvainar su espada, lo ayudaron a cerrar los agarrotados dedos alrededor de la empuñadura. Sturm percibió su faz lívida por la pérdida de sangre. Los rastreadores se detuvieron. Un fugaz y agudo silbido se repitió a través del bosque. La presa estaba acorralada, y el silbido era la señal para aproximarse y matarla. El líder de los perseguidos, cuyo rostro permanecía oculto para Sturm desde su posición, extrajo una larga daga de su cinturón y la puso en la mano izquierda del herido. «Que Paladine os guarde, maese Ulrich», dijo. «Y a vos, mi señor. Apresuraos». Los 3 hombres ilesos echaron a correr tan rápido como se lo permitían sus armaduras. Ulrich levantó su espada con un esforzado gesto lleno de dolor.
Una cabeza de lobo asomó entre un matojo de acebo. «Vamos, sal de ahí», incitó Ulrich. «Sal y lucha conmigo». El rastreador no tenía intención de hacerlo. Con total frialdad encajó una flecha en el arco y disparó. La punta plana y ancha alcanzó su diana. «Mi señor», gritó Ulrich en agonía. El líder se detuvo y se giró para mirar hacia donde su camarada yacía muerto. Entonces, Sturm vio su rostro. «Padre». El grito desgarrado lo hizo regresar al unitario. El caballero yacía tumbado boca abajo, en medio de un revoltijo de mantas. Al incorporarse con dificultad, se encontró cara a cara con Kitiara, que lo observaba con intensa atención. «Tuve una pesadilla», se disculpó avergonzado. «No. Estabas despierto. Te vi. Has dado manotazos al aire y gemido durante un rato. ¿Tenías los ojos abiertos de par en par? ¿Qué era lo que vislumbrabas?» Estaba de nuevo en KRYNN. No sé en qué lugar, pero descubrí a unos rastreadores que perseguían a unos hombres. Uno de esos hombres era mi padre. Los rastreadores del ERH. Sturm asintió con un cabeceo a la pregunta de la mujer. Sudaba, aunque la temperatura era lo bastante baja como para que su aliento fuera perceptible. Por fin, se atrevió a preguntar. «¿Fue real, no es cierto?» «Creo que sí. Esto puede ser tu prerrogativa, Sturm, visiones, percepción. Como a mí me ha concedido fuerza, Lunitari te ha dotado de esta facultad». Él no pudo evitar un estremecimiento. ¿Visiones de qué? ¿Del pasado? ¿Del futuro? ¿O quizás son hechos que tienen lugar ahora mismo, en lugares lejanos? ¿Cómo puedo discernirlo? ¿Cómo lo puedo saber, Kit? Lo ignoro. La mujer se peinó los oscuros rizos con los dedos. Es doloroso estar sumido en la incertidumbre, ¿no es cierto? Me volveré loco. No, ni mucho menos. Tu espíritu es demasiado fuerte para dejarse vencer. Kit se puso en pie y se acercó, rodeando la agonizante hoguera, a fin de tomar asiento a su lado. Sturm colocó las mantas y se acostó. Aquellas visiones hostigantes a las que estaba sometido le resultaban enloquecedoras. Sospechaba que eran producto de la magia, e irrumpían de manera súbita para atormentarlo. Aún así, Sturm descubrió que procuraba fijar en su mente cada detalle, al revivir una y otra vez la terrible escena. Quizá las espectrales visiones le diesen alguna pista sobre la suerte corrida por su padre. Kitiara posó una mano en su pecho y percibió el latir acelerado de su corazón. 12. Se nos han perdido unos gnomos. Tras la reparadora siesta que le sacudió de encima el sopor posterior a la comilona, los gnomos recorrieron bulliciosos el campamento, pegaban fuertes gritos y se pasaban las herramientas de unos a otros. Crisol encontró un largo vástago de madera con el que marcó un círculo en la ladera. «Aquí será donde cavaremos», dijo. «¿Por qué aquí?», quiso saber Carcoma. «¿Y por qué no? ¿No sería mejor subir a la cima y abrir un túnel vertical?», propuso Alerón. «Si nuestro propósito fuera hacer un pozo, quizá. Pero no, si buscamos un filón de mineral», replicó Crisol. Al cabo de un buen rato de discusiones sobre temas tan esotéricos como estratos geológicos, sedimentación y la dieta adecuada para un minero, los gnomos se dieron cuenta de que no contaban con más herramientas para cavar que un par de cucharones de madera con el mango corto. «¿De quién son?», inquirió Argos. «Míos», respondió Remiendos. «Uno es para las judías y el otro para las pasas», añadió. «¿No hay en el carro una pala o un azadón?». «No», informó Bramante. «Claro que, con un poco de hierro, los fabricaríamos». Su sugerencia provocó que Carcoma y Alerón le arrojasen una lluvia de curiosos proyectiles, calcetines sucios. «Si no tenemos otra cosa que cucharones, emplearemos cucharones», sentenció categórico Crisol, al tiempo que entregaba los utensilios de cocina al carpintero y al piloto.
¿Por qué nosotros?, protestó Carcoma. ¿Y por qué no? Quisiera que dejara de repetir eso, se quejó Alerón. Luego se arremangó hasta más arriba del codo, se arrodilló junto al círculo trazado por el metalúrgico y se puso a rascar la turba. «Oh, rocas», juró, con un suspiro de fastidio. «Pide a Reorx que demos pronto con ellas. De lo contrario, nos pasaremos todo el día excavando», reconvino Carcoma. Los gnomos rodearon a sus compañeros mientras estos iniciaban la tarea con gran empeño. Extrajeron las capas superiores del rojizo terreno esponjoso y laminado sin mucha dificultad. Los dos gnomos se deshicieron del contenido de los cucharones y lo arrojaron por encima del hombro, por lo que Argos y Pluvio, que estaban a las espaldas de los dos excavadores, recibieron en pleno rostro la rociada de tierra y tuvieron que trasladarse a un punto de observación más seguro. Crisol se agachó a recoger un puñado de la turba que Alerón acababa de extraer. No estaba seca y esponjosa, sino endurecida, granulosa y húmeda. Mirad esto. Es arena. Sturm y Kitiara examinaron la bola de arenisca formada al presionar Crisol su pequeño puño. Era una arena normal y corriente con un ligero tinte rojizo. ¡Auch!, gruñó Carcoma. Aquí hay algo, dijo mientras lanzaba fuera del túnel un apretado terrón. El pegote rodó un trecho por la pendiente y luego se detuvo. Remiendos lo recogió. «Parece cristal», dijo. Argos se lo quitó de las manos. «Es cristal. Cristal en bruto», manifestó el astrónomo. Otros trozos de cuarzo salieron del agujero junto con arena, arena y más arena. Alerón y Carcoma habían excavado de forma que habían metido la cabeza en el túnel y solo sus pies resultaban visibles. Storm les pidió que se detuvieran. «No vale la pena», dijo. «Aquí no hay maro». «Estoy de acuerdo con Maese Sturm», intervino Crisol. «Toda la colina es un enorme montón de arena». «¿Y de dónde viene el cristal?», preguntó Kitiara. «De la arena, si ha sido sometida de manera conveniente a altas temperaturas por cualquier fuente de calor, un rayo, un bosque incendiado, un volcán». «No importa», interrumpió el caballero. «Buscábamos metal y hemos encontrado cristal. La pregunta es, ¿qué hacemos ahora?». «¿Seguimos buscando?», dijo Remiendos con timidez. «¿Y qué pasa con Tartajo y los otros?», preguntó Kitiara. «¿Que me quede sin tornillos?», exclamó Bramante. «Me había olvidado de nuestros colegas. ¿Qué haremos?». El caballero tomó la decisión final. «Regresamos. Amanecerá antes de que lleguemos a la nave, recolectaremos unas plantas a fin de que Tartajo, Trinos y Chispa coman. Una vez que estemos todos reunidos, iniciaremos la reparación del motor». Miró a Kitiara circunspecto. «Para ello, vosotros, gnomos, utilizaréis el hierro que tenemos Kitiara y yo. Fundiréis nuestras espadas y armaduras para obtener las piezas necesarias». Los gnomos acogieron sus palabras con murmullos de aprobación. «No voy a permitir que mi espada y mi cota se conviertan en repuestos». «¿Con qué nos defenderíamos? ¿Con cucharones y judías?». La mujer estaba furiosa. «Para lo único que han servido hasta el momento ha sido para cortar yerbajos», replicó Sturm. «Es nuestra única posibilidad de regresar». «No me gusta». La mujer cruzó los brazos. «A mí tampoco, sin embargo, no hay otra opción. Desarmados y en casa, o armados pero aquí». «Una alternativa poco atractiva», admitió ella. «No es menester que lo decidamos ahora mismo. Primero hay que regresar a la nave». Nadie se opuso a su dictamen. Los hombrecillos se aprestaron a recoger el campamento, tarea que llevaron a cabo con el mismo procedimiento jovial y desenfadado con que lo habían instalado. Una vez reconstruido el carromato, lo llenaron con su estilo habitual, tomaban una cosa y la lanzaban por el aire. Hubo momentos en los que disputaron entre sí por recoger el mismo objeto,
incluso Pluvio y Carcoma acarrearon al pobre remiendos y lo arrojaron dentro del carro. Sturm tuvo que apresurarse a sacar al pequeño gnomo para que no terminase enterrado entre los trastos. Bajo un cielo sin nubes y cuajado de estrellas, el grupo de exploradores inició el regreso a la llanura pedregosa. Al dejar atrás la cordillera, surgió ante ellos un bello panorama. En el horizonte suroccidental, un resplandor blanco-azulado iluminaba el firmamento. Después de caminar unos cientos de metros, descubrieron que el origen del fulgor era el planeta KRYNN que, por primera vez desde su llegada a la Luna Roja, surcaba el espacio en un ángulo que lo hacía visible. El grupo se detuvo para contemplar extasiado el gran orbe azul. ¿Qué son esas partes que parecen lana blanca?, preguntó Kitiara. Nubes, le respondió Pluvio. ¿Y el azul son océanos y lo marrón las tierras? Así es, exacto. Sturm se apartó de los otros y contempló absorto su planeta natal. Kitiara quiso contemplar el orbe con el catalejo gnomo. Para hacerlo se agachó a la altura de Argos y lo apoyó en su hombro. Cuando concluyó su observación, se aproximó hasta el caballero, que se erguía inmóvil. ¿No quieres mirar?, le ofreció. Sturm se frotó la mejilla, ahora cubierta de barba. No. Así lo veo bien. La resplandeciente luz blanca de KRYNN incidió sobre su anillo y relumbró. Sus ojos se clavaron en el emblema de la Orden de la Rosa de los Caballeros de Solamnia. Inhaló humo y tosió. Otra vez no. La visión le llegó sin previo aviso. Sturm procuró mantener la calma. Reflexionó sobre el hecho de que siempre ocurría algo que era el desencadenante de la vivencia perceptiva. La primera vez había sido el aire gélido, después el roce de la piel de su capa, y ahora el reflejo de la luz en su anillo. La única reliquia original de su herencia solámnica. La sortija no era de su padre, sino de su madre, y Sturm la llevaba en el dedo meñique. Un muro alto y oscuro surgió a sus espaldas y él quedó al resguardo de su sombra. Era de noche. 20 metros más allá, ardía una hoguera. Al parecer se encontraba en el patio de armas de un castillo. Dos hombres, ataviados con unas raídas capas, permanecían de pie junto a la fogata, con los hombros encorvados, mientras que un tercero yacía en el suelo, inmóvil. Sturm se aproximó y observó que el hombre más alto era su padre. El corazón le latió deprisa. Alargó las manos hacia Honred Bradley por primera vez después de 13 años, pero el viejo guerrero levantó la cabeza y su mirada quedó fija en algo que estaba más allá de su hijo. No pueden verme, pensó Sturm. ¿Habrá algún modo de hacerles notar mi presencia? No deberíamos haber regresado aquí, mi señor, dijo el otro hombre. Es muy peligroso. El último sitio en que nos buscarían nuestros enemigos sería en mi propio castillo saqueado, replicó Lord Brickblade. Además, pondremos a Marbred a resguardo del viento. La fiebre se le ha instalado en el pecho. Padre, trató de gritar Sturm. Pero ni siquiera se escuchó a sí mismo. Lord Bradblade, cuyo aliento se había helado en la barba y la había tornado tan blanca como la del hombre tendido en el suelo, se agachó junto al enfermo. ¿Cómo te encuentras, viejo amigo?, preguntó. Listo a cumplir cualquier orden de mi señor, respondió Marbred con un jadeo. Angrid presionó con afecto el brazo de su viejo ayudante de campo, se incorporó y se volvió de espaldas al enfermo. Es posible que no pase de esta noche, susurró. Mañana solo quedaremos tú y yo, Bren. ¿Qué haremos, mi señor? Lord Bradblade separó los jirones y harapos de la capa y la manta que colgaban de sus anchos hombros. Soltó la hebilla del cinturón y se desprendió de la espada envainada. No permitiré que este acero, forjado por el primero de mis ancestros y llevado con honor todos estos años, caiga en manos del enemigo, declaró con énfasis. Bren sujetó a Lord Bradblade por la muñeca. Señor, no trataréis. ¿No tendréis intención de destruirla? Angrid tiró de la espada y dejó a la vista 15 centímetros de su hoja.
La luz de las llamas incidió en el pulido acero y le arrancó un destello. No, dijo el viejo caballero. Mientras mi hijo viva, el linaje de los Brickblade no morirá. Mi espada y mi armadura serán suyas. Storm creyó que el corazón le iba a estallar. Luego, de forma súbita, la congoja dio paso a una sensación de ingravidez en los miembros y, aunque trató de retener la visión de cada detalle, la imagen se desvaneció. La hoguera, los hombres, su padre, la espada de los Brickblade, fluctuaron y desaparecieron. Storm apretó los puños para intentar asir, de un modo literal, la escena entre sus manos. Se encontró con que estrujaba de manera compulsiva la capa de piel de Kitiara. «Estoy bien», dijo luego. Los latidos del corazón recobraron con lentitud su ritmo normal. «Esta vez permaneciste muy callado», le informó la mujer. Mirabas al vacío como si presenciaras una representación de teatro en Solace. Y, en cierto modo, así fue. Le relató la vigilia de su padre. «Tiene que tratarse de un suceso actual o de un pasado muy reciente», razonó. El castillo estaba en ruinas, sin embargo, mi padre no parecía muy viejo, unos 50 años. Ni siquiera tenía la barba encanecida. Ha de estar vivo. Al removerse inquieto, Storm se dio cuenta de que se hallaba tumbado de espaldas. Se incorporó con un ademán precipitado y estuvo a punto de caer del carro de los gnomos. «¿Cómo he venido a parar aquí? Te subí yo. No estabas en condiciones de hacerlo por ti mismo. ¿Me levantaste tú?» Con una sola mano, aclaró Alerón. El caballero miró a su alrededor. Todos los gnomos, a excepción de Argos, se inclinaban sobre los palos y empujaban el carricoche. De repente, se sintió abochornado por ser una carga para sus compañeros y saltó del carro. Kitiara también se bajó. «¿Cuánto tiempo he permanecido en ese estado?», preguntó Storm. «Casi 1 hora», respondió Argos, mientras señalaba hacia las estrellas. «Las visiones se prolongan cada vez más, ¿verdad?». «Sí, aunque me parece que se desencadenan cuando rememoro algo ocurrido en el pasado. Si me concentro en el presente, quizá consiga evitar que se repitan sucesos semejantes». «Stone no aprueba lo sobrenatural», explicó la mujer a los gnomos. «Es parte de su código caballeresco». Para entonces, KRYNN se hallaba en lo alto del firmamento y el entorno resultaba tan visible como a la luz del día. No obstante, las plantas no crecían con aquel fulgor brillante y el paisaje aparecía frío y yermo al resplandor de KRYNN. Entretanto, Argos había provocado un nuevo tema de discusión entre sus colegas. Kitiara y Sturm caminaban tras el carro. En consecuencia, nadie se percató de la existencia de una zanja hasta que las ruedas delanteras del carricoche se hundieron en ella. Los gnomos que iban en la pértiga delantera, Carcoma, Remiendos y Alerón, se fueron de bruces al suelo. Bramante, Pluvio y Crisol bregaron para evitar que el pesado carro se volcara. Los 2 humanos se acercaron raudos y lo sujetaron por los costados. «Dejad que ruede», instruyó Kitiara. «Soltadlo». Pluvio y Crisol dieron un paso atrás, pero no así Bramante. El carricoche se deslizó botando por el borde de la zanja, los 2 humanos corrían a los lados y el pobre Bramante rebotaba contra el palo trasero. «¿Qué demonios te ocurre?», preguntó Crisol una vez que el carro se hubo detenido. «¿Por qué no lo sueltas?». «No puedo», protestó Bramante. «Tengo las manos pegadas a la madera». Se revolcó sobre sí mismo para ponerse de pie. De los bolsillos y bocamangas le salieron chorros de arena. Sus dedos regordetes estaban, en efecto, ligados con firmeza al palo de empuje. Pluvio intentó separárselos. «¡Ay, ay!», gritó Bramante. «Me estás arrancando los dedos». «No seas llorica», lo reprendió Argos. «Carcoma, ¿pusiste pegamento en el extremo de este palo?», preguntó Pluvio. «No, por supuesto». «Engranajes».
Jamás haría algo así sin advertirlo primero. La invocación del carpintero de la palabra sagrada, engranajes, probó que decía la verdad. Kitiara hizo repiquetear los dedos sobre la rueda del carro. Quizás sea otra muestra de la loca magia del Unitari. ¿Quieres decir que me quedaré pegado a este carro para siempre? No se aflija, maestro. Puedo cerrar el palo, ofreció remiendos, al tiempo que palmeaba la espalda de su jefe en un gesto alentador. Simplezas, refunfuñó Crisol. Si Maese Brickblade me presta su daga, te despegaré los dedos en un santiamén. Ni se te ocurra, bramó lívido bramante. Entonces podríamos aserrar con cuidado la madera alrededor de tus dedos. Nadie va a cortar ni a cerrar nada, intervino Kitiara. Si esta adherencia está relacionada con mi fuerza o las visiones de Sturm, más vale que os detengáis a pensar cómo funciona, antes de que le hagáis picadillo los dedos. Estoy por completo de acuerdo, dijo Argos. No es una coincidencia que las habilidades adquiridas estén en cierto modo conectadas con nuestra especialización. Pluvio crea lluvia, Kitiara, un guerrero, aumenta su vigor, y Bramante, maestro de cuerdas y nudos, se encuentra a sí mismo atado con sus propias manos. Es como si una fuerza sutil, y sin embargo poderosa, intensificara nuestros atributos naturales. Es probable que Bramante pueda soltarse a sí mismo si lo anhela, sugirió Kitiara. De la misma forma que Pluvio desencadena la lluvia con solo desearlo. Pero yo solo quise sujetar el carro cuando vi que se hundía en la zanja, explicó malhumorado. Luego apretó con fuerza los párpados a fin de invocar el deseo de soltarse. Con más empeño. Concéntrate. Lo urgió Argos. Carcoma sacó su lupa y observó con interés las manos pegadas de su colega. Lenta, muy lentamente, con unos leves sonidos succionadores, las manos se desprendieron del palo. ¡Ay, ay! Lloriqueó el cordelero en tanto agitaba las manos con desesperación. ¡Qué dolor! Tras subir a empujones el carro hasta el borde de la zanja, los gnomos se pasaron unos a otros una botella de agua y echaron un trago. Remiendo se la entregó a Kitiara, que dio un pequeño sorbo antes de ofrecérsela a Sturm, pero él la sujetó en sus manos largo rato sin beber y con la mirada fija en el suelo. ¿Y ahora qué pasa?, le dijo antes de quitarle la botella. La magia me tiene preocupado. ¿No habría una forma de rechazarla? ¿De evitar que nos afecte? La mujer puso el tapón. ¿Por qué? Tenemos que aprender a utilizarla, a controlar sus efectos. Luego cerró una mano. Percibía con toda claridad la fuerza que emanaba de su interior, como se siente el calorcillo de un vino dulce cuando corre por las venas. Aquella sensación de poder era intoxicante, embriagadora. Clavó su mirada en la del caballero. Si regresamos a KRYNN sin un céntimo, sin espadas y sin armaduras, espero que, al menos, estos poderes perduren. No es honesto, dijo él con obstinación. ¿Honesto? Esto es lo único que importa. Y al tiempo que hablaba reventó la botella entre sus dedos. El pequeño remiendo se agachó para recoger los pedazos vítreos. Rompiste la botella, le dijo. ¿No te has cortado? Ella le mostró su mano intacta. Más de una cosa acabará rota como pierda la paciencia. Su voz temblaba por la cólera. A la hora en que KRYNN se puso por el horizonte noroccidental, el grupo de exploradores había recorrido más de la mitad de camino de regreso a El Señor de las Nubes. Al frente se divisaba solo terreno llano, rocas y polvo rojo. Prosiguieron la marcha a buen paso, los dos humanos lejos el uno del otro y encerrados en un tenso mutismo, los gnomos, parloteando sin cesar. La cadencia de los pasos del piloto se hizo más y más lenta hasta que se detuvo en seco. «Vamos muchacho, muévete», lo animó Argos, al tiempo que lo empujaba. «No querrás quedarte atrás, ¿verdad?» «No está», anunció Alerón. «¿No está qué?» «La nave. El Señor de las Nubes».
Eres un mentecato. Estamos a más de 12 kilómetros de ella. ¿Cómo sabes que no está? No lo sé, pero lo cierto es que diviso con claridad el lugar de aterrizaje. El piloto oteó en la distancia con los ojos entrecerrados. Es perceptible una amplia rodada, un conjunto de marcas dejadas por calzos y unas cuantas cajas rotas esparcidas por los alrededores. Pero no hay ni rastro de la nave. Sturm y Kitiara se acercaron al gnomo de aguda visión. ¿Estás seguro, Alerón?, inquirió el caballero. Ha desaparecido, insistió. Argos y el resto de los gnomos hicieron patente su escepticismo con comentarios en voz alta, pero Sturm ordenó que aceleraran la marcha. Los kilómetros quedaron atrás y Alerón se mantuvo firme en su aseveración de que la nave ya no estaba en el lugar de aterrizaje. Les describió con minuciosidad el lastre abandonado en el paraje y la certeza de su voz provocó una aprensión general. Faltaban menos de 2 kilómetros y Kitiara no logró dominar su impaciencia por más tiempo. Echó a correr y pronto dejó muy atrás a los demás. Sturm y los gnomos prosiguieron con paso vivo. Kit no tardó en regresar corriendo. Alerón está en lo cierto, anunció. El señor de las nubes ha desaparecido. Los hombrecillos se apelotonaron en derredor del piloto y comenzaron a darle golpes en el rostro y a estirarle de los párpados. Alerón manoteó los inoportunos dedos de sus colegas, quienes, olvidados por completo de la novedad que había traído Kitiara, se afanaban en descubrir la causa de tan extraordinaria agudeza de visión. Es la magia del Unitari, sentenció el piloto. Dejadme en paz. ¿Existe la posibilidad de que Tartajo y los otros hayan reparado el motor y se hayan marchado?, inquirió Sturm. Kitiara se soltó el cuello de la capa de pieles para refrescarse un poco. Hay huellas por todas partes, huellas pequeñas y circulares. Creo que alguien, de algún modo, se ha llevado la nave. ¿Cómo?, dijo remiéndose amedrentado. ¿Sabes lo que pesa esa máquina?, dijo Argos. Me da igual si pesa más que el monte, no importa. Algo o alguien se la ha llevado. Kitiara levantó la barbilla con arrogancia. En tal caso, ese algo es muy fuerte o se trata de un grupo muy numeroso, razonó Sturm. O ambas cosas. La voz de la mujer sonó lúgubre. 13. Los árboles animados. El sol brillaba sobre el campo de rocas donde el señor de las nubes había tomado contacto por vez primera con Unitari. El grupo explorador rodeó el emplazamiento, en todos los rostros se manifestó la impotencia al contemplar el surco vacío que marcaba el terreno. Tal como Alerón divisara a 12 kilómetros de distancia, tanto la nave como los 3 gnomos que se quedaron en ella habían desaparecido. Las ruedas de aterrizaje, destrozadas por el impacto con la luna, eran los únicos componentes de la embarcación que permanecían en el emplazamiento. Aparte de eso, solo había 2 cajones vacíos, algunos sacos de judías, y los vestigios de una hoguera de campamento. ¿Quién puede ser el autor de esto?, dijo Crisol. Carcoma, a gatas, deambuló de acá para allá examinando las huellas con la lupa. Sturm removió con la punta de la bota los lastimosos despojos del campamento. Al menos, no hay señales de que se haya producido derramamiento de sangre, comentó. 60, proclamó Carcoma, con la nariz y la barba llenas de arena. Como mínimo, fueron 60 personas las que estuvieron aquí. Se debieron llevar al señor de las nubes sobre los hombros, puesto que, de haberlo arrastrado, el casco habría dejado la huella y no es así. No puedo creerlo, porfió Argos. Es imposible que 60 humanos acarreasen sobre los hombros al señor de las nubes. Ni aun cuando fuesen tan fuertes como Kitiara. La insinuación de Bramante los dejó a todos pensativos. La mujer se agachó junto a las huellas y las examinó. Estas marcas no son humanas, dijo. Las impresiones son redondas, muy semejantes a las que dejarían los cascos de caballo sin errar. Los muy soquetes deben de haberse pisado los talones.
Iremos tras ellos y los rastrearemos hasta recuperar la nave, añadió Kitiara al advertir cuán cerca estaban, unas de otras, las huellas. Sin lugar a dudas, convino Sturm. Kitiara abrió la bolsa que colgaba de su cintura y extrajo la piedra de afilar, tomó asiento y comenzó a pasarla a lo largo de los filos de su espada. Entretanto, el caballero reunía a los gnomos. «Vamos a rescatar a vuestros compañeros», les anunció. Los hombrecillos acogieron sus palabras con vítores entusiastas y Sturm tuvo que agitar las manos a fin de imponerle silencio. «Ya que ignoramos la ventaja que nos llevan, avanzaremos lo más rápido posible. Con esto quiero decir», miró sus rostros expectantes, «que solo llevaréis lo que podáis acarrear». Sus palabras desencadenaron un tumulto de preparativos y contrapreparativos. Ante los desconcertados ojos del caballero, los gnomos desmontaron el carro explorador con 4 gnomos de potencia e iniciaron la construcción de mochilas de exploración para un gnomo. Para ello utilizaron láminas de madera, tiras de lona y trozos de mantas. Su invento se sujetaba a la espalda como cualquier otra mochila, con la pequeña diferencia de que las suyas alcanzaban una altura que duplicaba la de los portadores. Aquel problema requirió toda clase de soportes, cuerdas y contrapesos de balance. Poco después, cada gnomo se tambaleaba bajo una compleja tienda de campaña de madera y tela, pero su propósito se había cumplido, se llevaron hasta el más insignificante componente de su adorado equipo. Sturm levantó los ojos al cielo y refunfuñó. A aquel paso, jamás alcanzarían a El Señor de las Nubes, ni regresarían a KRYNN, ni él encontraría a su padre. Quiso emprenderla a gritos con los hombrecillos, pero se contuvo, consciente de que no serviría de nada. Los gnomos obraban a su manera, torpe y descuidada, pero nunca se daban por vencidos. Argos pasó ante el tambaleante, sin dejar de garabatear anotaciones, bajo un crujiente dosel de lona. «He iniciado un nuevo diario de a bordo», anunció, mientras se bamboleaba de un lado a otro. La parte superior de su mochila de exploración pasó rozando la nariz de Sturm. «Esto ya no es la marcha exploradora del Unitari». Y siguió su camino. «Ahora somos la misión de rescate de la nave voladora del Unitari», añadió Alerón, que iba tras sus pasos, entre resoplidos. El rastro era ancho y claro y, en apariencia, no se había hecho el menor esfuerzo para disimularlo, lo que hacía pensar que los captores de la nave no eran muy despiertos o creían que los únicos tripulantes eran Tartajo, Trinos y Chispa. Kitiara y Alerón se adelantaron al resto del grupo. La mujer quería poner a prueba la visión a larga distancia del gnomo e hizo que le fuese describiendo la posición de las rocas a una distancia de 10 kilómetros. Al pobre Alerón le sobrevino un terrible dolor de cabeza. Como agravante, sus piernas cortas no podían mantener los largos y rápidos pasos de la mujer. Por fin, Kitiara se echó al hombro su mochila de exploración, cuyas correas estaban tan tirantes que casi reventaban, lo cogió por el cuello del abrigo y se lo puso bajo el brazo. Luego echó a correr y se distanció del grupo, confiaba en la destreza visual del gnomo para no extraviarse. El rastro proseguía en una inmutable línea recta rumbo al oeste. Sturm continuó la trabajosa marcha con los sobrecargados gnomos, que caminaban a ambos lados del rastro, sin dejar de discutir sobre las causas de la facultad adquirida por Alerón. El caballero, con la mano en visera sobre los ojos para resguardarlos del sol, estudió las huellas. Se trataba de unas depresiones circulares sorprendentemente regulares marcadas en 5 columnas discernibles con total claridad. ¿No te parecen extrañas estas marcas?, preguntó a Crisol. Sin duda, maese Brickblade, ya que no hemos visto señales de vida animal desde que llegamos a la luna. Exacto. ¿Te das cuenta de lo precisas y exactas que son? Están alineadas a la perfección. No comprendo. Hasta un caballo al paso tiene un ligero desvío, un movimiento lateral de tanto en tanto que hace distintivo su rastro. Una máquina, exclamó Crisol. Ha dado en el clavo, maese Brickblade. El gnomo agarró a Bramante por las solapas. ¿Te enteras?
¿Qué podría haber levantado al Señor de las nubes y habérselo llevado sino otra máquina? Porre orcs. No se me había ocurrido, admitió el cordelero. Remiendos corrió en medio de repiqueteos procedentes de su mochila y se acercó a Pluvio para ponerlo al corriente de la teoría expuesta por el metalúrgico. La idea recorrió la marcha hasta donde estaban Carcoma y Argos. Eso no resuelve nada. Donde haya una máquina ha de haber un constructor de la misma, ¿no? Comentó Argos con un cierto tono de desprecio. Crisol abrió la boca para emitir su opinión, pero justo en aquel momento llegaron corriendo Kitiara y Alerón. La guerrera portaba al gnomo bajo su brazo como si fuera una barra de pan, y la cabeza de Alerón se sacudía arriba y abajo con cada zancada de la mujer. Bajo otras circunstancias, la imagen que ofrecían los dos habría provocado la hilaridad de todos. Kitiara frenó la carrera frente a Sturm. «Hay un pueblo más adelante», dijo con voz firme, sin el más leve jadeo. ¿Un pueblo? ¿Qué clase de pueblo? Se interesó Bramante. Pues eso, un pueblo, intervino Alerón, desde su posición bajo el brazo de Kitiara. Se divisa una especie de torre o alcázar emplazado en el centro. ¿El rastro llega hasta allí?, preguntó Sturm. Kitiara negó con la cabeza. Vira en dirección norte, de forma que lo elude por completo, informó. Deberíamos inspeccionar ese pueblo, intervino Carcoma, que se encontraba a casi 30 metros del grupo. Sturm y los otros se miraron entre sí y luego volvieron los ojos hacia el carpintero. ¿Oyes lo que decimos?, le preguntó Alerón con un murmullo apenas perceptible. Por supuesto. ¿Acaso crees que estoy sordo?, le gritó. Argos, que estaba a su lado, le dio unos golpecitos en el hombro. Pues yo no los oigo, le dijo. Acto seguido agarró al carpintero por las orejas, le giró la cabeza de un lado a otro y observó con minuciosidad los oídos de su compañero. Todo parece normal. ¿Te suena mi voz muy alta?, le preguntó, acabado el examen. ¿Y cómo no, si me gritas a 2 centímetros del oído? Sin decir una palabra, Argos tomó a Carcoma de la mano y lo condujo hasta donde se encontraban los demás. Ha ocurrido de nuevo, informó. Carcoma escucha una conversación mantenida en tono normal a 30 metros de distancia, quizá más. ¿De verdad? Esto requiere algunas pruebas, manifestó Pluvio. El meteorólogo posó la mochila en el suelo y trató de desembarazarse de las cuerdas y ataduras. Olvídalo, gritó Kitiara. ¿Qué pasa con el pueblo? ¿Pasamos cerca de él si seguimos el rastro?, preguntó a su vez Sturm. Lo alcanzarías con un salivazo. El caballero oteó el cielo. Ha transcurrido ya más de mediodía. Si nos ponemos en marcha ahora mismo, llegaríamos al pueblo antes del anochecer y no perderíamos el rastro. Argos refunfuñó por la falta de curiosidad humana hacia temas científicos, pero ninguno de los gnomos se planteó con seriedad oponerse al plan del caballero. Sturm organizó al grupo para que sus integrantes marcharan en fila de a uno y los exhortó con severidad a que guardaran silencio. Presiento que se avecina algún conflicto, dijo. La existencia de un alcázar conlleva la presencia de un señor, sea de la clase que sea, y, con seguridad, de tropas armadas. Eso, si este mundo es similar a KRYNN, añadió para terminar. Con la mirada fija en el frente, Kitiara le preguntó si estaba asustado. Asustado, no. Sí preocupado. Nuestra situación en este satélite no ha sido nunca tan precaria como en estos momentos. Una batalla campal podría destruirnos, incluso en el caso de que la ganáramos. Esa es la diferencia entre nosotros dos, Sturm. Tú batallas por preservar el orden y el honor, yo lucho por mí misma. Ante un posible peligro, la única alternativa es salir de él, sea como sea. Sin importar lo que nos ocurra a los demás. Su pregunta pareció dar en el blanco. Los ojos de la mujer centellearon. Jamás he cambiado de bando en una batalla, ni he traicionado a un amigo.
Estos hombrecillos necesitan nuestra protección y derramaré hasta la última gota de mi sangre por defenderlos. No tienes ningún derecho a insinuar que procedería de otro modo. Sturm caminó en silencio durante un momento. Lo siento, Kit, discúlpame. Pero es que cada vez me cuesta más comprenderte. Tengo la sensación de que esa fuerza mágica que has adquirido ha afectado tus conceptos. Mi mente, quieres decir. Muy propio de ti el exponerlo de forma tan despiadada. La vida lo es, como también lo son los hechos. Me parece que están furiosos el uno con el otro, comentó Carcoma que, desde la cabeza de la columna, había escuchado la conversación sin perder detalle. Eso demuestra lo poco que sabes, replicó Argos. Los varones y las hembras humanos se comportan siempre de un modo extraño los unos con los otros. No les gusta demostrar sus sentimientos. ¿Por qué lo hacen? Porque no quieren mostrarse vulnerables. El carácter humano tiene exceso de eso que llaman orgullo, que es algo así como la satisfacción que tú sientes cuando tu máquina funciona de la manera prevista. Y ese orgullo los hace actuar de forma opuesta a lo que sienten. ¡Qué estupidez! Argos se encogió de hombros bajo el peso de su desmesurada mochila. ¡Ja! ¡Porre orcs! Claro que es una estupidez, y estos dos humanos en particular son unos casos de orgullo exacerbado, lo que significa que, cuanto más enfurecidos se muestren y más alto se griten, más interesados están el uno por el otro. Carcoma estaba deslumbrado por los conocimientos de su colega. ¿Dónde has aprendido tanto sobre el comportamiento de los humanos? Escucho y aprendo, respondió Argos, con una lógica muy poco gnoma. A pesar de que aún no se había dado cuenta, aquel era el don que le otorgaba la magia del Unitari. De ser un gnomo intuitivo e impetuoso, Argos había pasado a ser un gnomo lógico, razonador y deductivo, una criatura que jamás había existido antes. La llanura pedregosa era en su mayor parte un erial donde no crecía vegetación, ni siquiera en las horas diurnas. Por lo tanto, el primer indicio que tuvo el grupo de que se aproximaba al pueblo fueron los capuchones escarlatas de unos champiñones de 2 metros de altura que crecían en cuidadas hileras situadas entre dos vallados bajos de piedra. Bramante separó una sección del muro para examinarlo. Su construcción era muy simple, piedras sueltas convenientemente encajadas entre sí. Muy primitivo, fue el desdeñoso veredicto del gnomo. La plantación de champiñones le sirvió de camuflaje para que su presencia pasase desapercibida. Sturm, Kitiara, Alerón y Carcoma reptaron entre las hileras de hongos hasta alcanzar los aledaños del poblado. La afinidad del asentamiento con cualquier pueblo de KRYNN era mínima, por no decir nula. No había una sola casa, aunque sí una serie de paredes concéntricas de piedra de unos 80 centímetros de altura, como también unos cuantos almiares, una especie de pesebres repletos de cosecha. La única construcción acabada por completo era la propia torre, un bloque achaparrado de un piso y sin ventanas, que se erguía en el centro del poblado. Del edificio sobresalía un solitario poste del que colgaba flácido un estandarte de color gris desvaído. No son precisamente los áureos para ninfos de Silvanost, ¿verdad? Se burló Kitiara en un susurro. ¿Veis u oís algo? El piloto no vislumbró movimiento alguno, pero Carcoma, que había guiñado un ojo a fin de concentrarse en la audición, se manifestó, aunque con cierta vacilación. Percibo unas pisadas, aunque muy débiles. Sí, alguien camina en círculos por el interior de la torre. Muy bien. En tal caso, pasaremos de largo, decidió Sturm. Los gnomos esperaban con docilidad al otro lado de la valla, entretenidos en una charla susurrante. Cuando Alerón, Carcoma y los humanos se reunieron con ellos, cargaron sobre sus hombros las descomunales mochilas y de nuevo formaron en fila de a uno. El poblado parece desierto, les informó el caballero. Por lo tanto, proseguiremos nuestro camino. No obstante, procurad guardar silencio. El rastro del Señor de las Nubes se desviaba del pueblo justo donde acababan las vallas de la plantación de champiñones.
El grupo aún bordeaba los altos y rojizos tallos cuando Kitiara, que iba en cabeza, avistó unos árboles desprovistos de hojas que flanqueaban la senda a ambos lados. «¡Qué extraño!», comentó. «Juraría que antes no estaban ahí. ¿Habrán crecido de repente como las otras plantas?», preguntó Bramante. La mujer movió la cabeza con un gesto dubitativo y desenvainó la espada. Los árboles, de unos 2 metros de altura, exhibían unos troncos escalonados de forma gradual en bandas de colores que iban del rojo borgoña oscuro de la base hasta un tenue rosa en la copa redondeada. En todos ellos, sobresalían del tronco 2 ramas que se combaban hacia el suelo. «Son los árboles más feos que he visto en mi vida», opinó Carcoma, que abandonó la fila por un instante para arrancar un trozo de la escamosa corteza con ayuda de su estuche de bolsillo con 20 herramientas. Se encontraba ensimismado en el estudio de la carnosa madera, cuando la rama izquierda del árbol se flexionó y le arrebató de un tirón el espécimen que tenía en las manos. Exclamó perplejo. «El árbol me ha golpeado». En aquel preciso momento, la doble hilera de árboles se puso en movimiento. Las raíces salieron de la tierra y las ramas se extendieron, en los troncos se abrieron unos huecos redondos y negros a guisa de ojos, mientras que unas hendiduras quebradas y desiguales formaban un horripilante remedo de bocas. Sturm asió la empuñadura de su espada. Los gnomos se arracimaron entre él y la mujer. «Por todos los dioses! ¿Qué demonios es esto?», barbotó Kitiara. «A menos que esté muy equivocado, creo que aquí tenemos a nuestros aldeanos». «Nos aguardaban», replicó Sturm al tiempo que balanceaba la espada y la dirigía a un lado y a otro, con el propósito de desanimar a las extrañas criaturas. Los seres arbóreos corearon una serie de sonidos graves y ululantes que recordaban el toque del cuerno. De las depresiones de los troncos brotaron espadas y lanzas, todas ellas de un cristal rojo claro, dispuestas en formación de batalla. Los entes cerraron el círculo en torno al grupo acorralado. «Preparados», advirtió Kitiara, con la voz tensa por el ansia anticipada del inminente enfrentamiento. «Cuando abramos una brecha, huid». «¿Huir? ¿A dónde?», preguntó trémulo Remiendos. Uno de los seres, el más alto de todos, rompió la formación y avanzó hacia el grupo. A decir verdad, no caminaba, más bien parecía que la maraña de raíces que conformaba sus extremidades inferiores se flexionaba en un movimiento que lo transportaba. El hombre árbol alzó su tosca espada vítrea desprovista de empuñadura y ululó. Kitiara exhaló un grito de guerra y se lanzó al ataque. De un golpe seco apartó a un lado la espada de cristal y acto seguido descargó otra estocada que alcanzó al hombre árbol debajo de su brazo izquierdo. El arma de la mujer se enterró profundamente en la carnosa madera, tan profundamente que se quedó atascada. Kitiara esquivó la acometida de contraataque de su adversario, soltó la empuñadura de su espada, aún encajada en el tronco, y retrocedió unos pasos. Parecía que al extraño ser no le afectaban ni le incomodaban los 90 centímetros de acero clavados en su cuerpo. «Sturm, préstame tu espada», barbotó Kitiara. «No», replicó él. «Tranquilízate, ¿quieres? Esta criatura no iba a atacarnos, solo trata de comunicarse con nosotros». El empalado hombre árbol los observó atentamente con unos ojos grandes e impávidos. Después, habló con una voz grave y chirriante. «Hombres». «Hierro». «¿Hombre?». «Sí», respondió Sturm. «Soy un hombre». «Y nosotros gnomos», intervino Crisol. «Encantado de conocer». «¿Hierro?». El ser extrajo de su flanco la espada de Kitiara haciéndola por la hoja y ofreció la empuñadura a la mujer. «Hombres». «Hierro», ella tomó con premura el arma, pero se cuidó de que apuntara hacia el suelo. «Hombres, vienen», proclamó el ser. Tanto los ojos como la boca se desvanecieron para surgir acto seguido en el lado opuesto del tronco. «Hombres, vienen, rey de hierro». El hombre árbol cambió de dirección sin darse la vuelta. Sus iguales hicieron otro tanto,
ojos y boca se cerraron a un lado de la cabeza y se abrieron en el opuesto. Fascinante, musitó Carcoma. Evitan por completo la tarea de girarse. ¿Iremos con ellos?, inquirió Pluvio. Sturm volvió la vista hacia el rastro de la desaparecida nave. De momento, sí. Conviene que presentemos nuestros respetos a ese Rey de Hierro. Quizás él nos pueda decir qué o quién se llevó nuestro barco. Los seres arbóreos se encaminaron con presteza a la torre del poblado y Sturm, Kitiara y los gnomos lo siguieron. Al llegar a las proximidades del enclave, se descubrieron unas señales recientes de destrucción tanto en los muros como en los jardines. Algo había demolido una extensa sección de la valla y uno de los almiares, que contenía restos de unos frutos amarillos en forma de sacacorchos, había sido saqueado. Por el suelo aparecían esparcidas semillas y trozos de pulpa resbaladiza. El líder de los hombres árbol, el mismo al que Kitiara ensartara con su espada, se detuvo frente a la entrada de la fortificación. La puerta estaba construida con unas planchas de vidrio rojo superpuestas y sujetas a unos goznes del mismo material. «Rey. Hombres, hierro, llegan», tronó el hombre árbol. Luego, sin esperar respuesta, se apoyó en la puerta y la abrió. No entró, solo se apartó a un lado e indicó con un barrido de su brazo que los visitantes podían avanzar. Kitiara cruzó el acceso y se pegó contra la áspera pared de piedra. Sus ojos, entrenados para reconocer el peligro, recorrieron la estancia. El interior estaba bien iluminado, las paredes se alzaban a 3 metros y luego se inclinaban hacia adentro, pero ninguna cubierta de paja o techado de madera impedía la entrada de los rayos de sol al recinto. De hecho, la pieza a la que habían entrado era un corredor que se bifurcaba a ambos lados. La pared frontal, rugosa y vasta, estaba encalada con una fina argamasa. «Todo en orden», informó la mujer. Su voz sonó tensa y contenida. Sturm hizo pasar a los gnomos. «Hombre». El caballero miró a los impávidos ojos del hombre arbóreo. «Rey de Hierro». «Allí». El brazo leñoso señaló a la izquierda. «Comprendo. Muchas gracias». El ente dio un golpecito en la puerta con uno de sus dedos largos y nudosos, y Sturm la cerró. «Encontraremos a nuestro anfitrión al final del corredor de la izquierda», dijo el caballero. «Que todo el mundo esté alerta». Kitiara se quedó en la retaguardia en previsión de cualquier posible emboscada. Más allá, el corredor viraba a la derecha y se ensanchaba. Las altas paredes y la falta de techo despertaron en Sturm la inquietante sensación de hallarse en un laberinto. Unos pasos más adelante, el grupo se topó con un objeto familiar inesperado, una puerta baja y gruesa, de madera de roble, con goznes de hierro. Esta reliquia estaba reclinada contra la pared y Remiendo se echó un rápido vistazo por detrás. «No lleva a ninguna parte», anunció. «Me resulta familiar», musitó Carcoma. «Por supuesto, mentecato. No es la primera puerta que ves en tu vida», refunfuñó Crisol. «Me refiero al tipo de puerta que es». «Ya lo tengo. Es de un barco. No pertenecerá al señor de las nubes, ¿verdad?», inquirió Sturm alarmado. «No, esta es de roble y las de nuestra nave son de pino». «¿Cómo habrá llegado a la luna roja la puerta de un barco?», preguntó Alerón, sin esperar respuesta. Carcoma ya dilucidaba una cuando Kitiara lo sacó de su ensimismamiento y lo obligó a reanudar la marcha con un brusco empujón. Pasaron ante más despojos procedentes de su mundo, barriletes vacíos, ollas y tazas de arcilla, tiras de lona y fragmentos de cuero, un machete herrumbroso y roto, varios rollos de cuerda. Bramante, con vehemencia, los identificó como el cordaje para barcos fabricado en el Ergot meridional. El entusiasmo se incrementó a medida que el número de objetos vedados e inalcanzables surgían ante sus extasiados ojos. El corredor giraba una vez más a la derecha y desembocaba en una amplia habitación. Allí, de pie junto a una silla de madera colocada patas arriba, se encontraba un hombre verdadero, corto de talla y enjuto.
Vestía un chaleco sucio de cuero curtido y pantalones cortados a media pierna, calzaba sandalias de esparto y se cubría con un puntiagudo gorro de lana. Su rostro estaba sucio y la barba canosa le llegaba casi al estómago. J.E., J.E., J.E. Su voz era chirriante. Por fin llegan visitantes. Llevo mucho tiempo a la espera de que alguien me visite. ¿Quién es usted?, preguntó Sturm. Yo. ¿Qué quién soy yo? El rey del Unitari, proclamó el andrajoso fantoche.